La deuda, y está basado en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 18, por lo cual invito a que abramos nuestra Biblia y busquemos Romanos capítulo 13, versículo 18, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en este libro tan importante. Dice lo siguiente: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La mayoría de personas alguna vez se ha endeudado. Cualesquiera de nosotros ha pasado por ese tipo de circunstancia y situación. El problema no es endeudarse, sino el no poder pagar o salir de ellas. Algunas personas se han conformado y hasta se sienten incómodas si no tienen deudas. Razones por las que algunas personas se endeudan son las siguientes: por indisciplina o la mala administración financiera, por presunción, por la presión social y por situaciones laborales, y etcétera. La lista la podemos extender. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a las deudas? Veamos lo que nos dice Proverbio capítulo 22, versículo 7. Y dice lo siguiente: el rico se señorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Palabra de Dios. Continuamos con Romanos capítulo 13, versículo 7 al 8. Ya lo hemos leído en el texto base, pero veamos qué dice el versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Salmos capítulo 37, versículo 21 nos dice lo siguiente sobre la deuda: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. Ante estas situaciones surge la pregunta: ¿es lícito endeudarse? Sí, claro, si se tiene la capacidad de pago y si se quiere pagar. Veamos este punto importante y veamos lo que es la deuda desde el punto de vista de la economía. Y vamos a centrarnos históricamente en la Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929 a 1930. Fue una gran crisis financiera a nivel mundial que se prolongó durante la década de los años 30, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen. O sea, el panorama va a crecer dependiendo del país. Si es un país pequeño, digamos como Costa Rica, Nicaragua, Panamá, son países que aún pueden estar presentando temas de síntomas de la crisis mundial que afectó en esos años. Y a eso sumamos pues la Segunda Guerra Mundial y las siguientes internas que tuvieron cada uno de los países. Pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, la mayor profundidad y a la que afectó un tiempo en mayor número de países en el siglo XX. Y en el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Y antes de eso pasamos también una recesión económica hace unos 7, 8 años atrás también. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como crack del 29 o martes negros también. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro. Y rápidamente se extendió a todos los países la crisis a nivel mundial. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres del mundo, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia. De modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó hasta el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria
pesada y la industria de la construcción, que se detuvo prácticamente en muchas áreas. Igual, hace unos años, con la recesión económica, el sistema financiero que cayó también, las casas de valores, incluso el tema de la construcción también fue afectada. Aquí en Costa Rica, muchas construcciones pararon y quedaron, digamos, frenados todos los proyectos de vivienda, condominios, etcétera, etcétera. Las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas que alcanzó aproximadamente el 60,34%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. La miseria y la pobreza se mundializaron. Vemos que tan importante es el sistema económico a nivel mundial. Ahora tenemos que ver también qué tan importante es este tema a nivel de nuestra economía propia, en nuestros hogares, en nuestras casas. Eh, Ahora veamos, dice, la deuda obstaculiza el principio de abundancia. Lo que dice la Biblia, lo que nos enseña respecto al dinero, la Biblia, Dios da algunos mandamientos muy claros respecto al dinero y cómo debemos administrarlo. Veamos algunos de ellos, amados hermanos. Y el número uno dice, no incurras en deuda. Dios no quiere que su pueblo tenga deuda, dice la Biblia. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Nuevamente en Romanos 13:8. Cuando nos endeudamos, perdemos un poco de nuestra libertad. La Biblia dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Muchas veces Dios llama a la gente a servirle, pero no pueden hacerlo por causa del dinero. Ahora dice, no te esfuerces por ser rico. El amor al dinero ha destruido más gente, tal vez que ninguna otra cosa. Nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No tienes que ser rico para amar el dinero. Muchas veces los que tienen menos dinero lo aman más. La Biblia nos advierte contra los planes rápidos y fácil de hacer dinero. Los hombres fraudulentos usan a veces proyectos de hazte rico pronto para robarle el dinero a la gente, a los que somos confiados, a esa gente confiada. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. No acumules riquezas, pero no debemos acumular dinero. Todo cristiano debe ahorrar algo de lo que gana para tener recursos en caso de emergencia. Pero no debemos acumular dinero. Y Salomón, el hombre más sabio que ha vivido, dijo: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. El Señor Jesús nos insta a hacernos tesoros en los cielos en vez de juntarnos tesoros en la tierra. Y nos dice así su santa palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque todo este vuestro tesoro está ahí, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No hagas del dinero tu Dios. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo hacer del dinero nuestra meta en esta vida. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Nuestro Señor nos dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dioses, a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. La Biblia advierte una vez más y otras contra el peligro del dinero. Jesús llamó riquezas injusta porque el dinero es parte del injusto sistema mundial de Satanás y muy a menudo lleva a la gente lejos de Dios. Vea qué importante esta parte que nos dice que el dinero
lleva a mucha gente, a muchos cristianos, no cristianos, a las congregaciones, a los hogares y nos alejan de Dios. También nos dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo, capítulo 6 versículo 9. El dinero da a la gente un sentido de poder, de importancia, pero no ofrece seguridad verdadera. Los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17. Veamos entonces, amados hermanos, la importancia de que nosotros no tenemos que caer en deuda y que desde un inicio, desde un principio, la palabra de Dios y Dios mismo nos manda a sus hijos a que evitemos ese tipo de deuda, porque vea todo lo que genera, incluso podemos perder la visión de seguir a Cristo, de seguir su santa palabra y enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, como es la salvación y la vida eterna. Porque por el dinero muchos hombres se han desviado, se han desviado y han perdido la vida eterna. Y eso es lo que nosotros no podemos centrarnos en acumular riquezas para perder la salvación. Porque la carrera que nosotros tenemos, como lo decía también en Timoteo, es ganar la corona de vida eterna y no perderla por la avaricia o por acumular riquezas. Principios de ahorro y siembra generosa. ¿Cómo manejar el dinero sabiamente? También hay ejemplos y nos manda también para que podamos tener una buena administración económica. Primeramente dice que es importante hacernos un presupuesto. Haz un presupuesto. Cuando manejas correctamente tu dinero, tú no preguntas a dónde se fue, sino lo mandas a donde debe verdaderamente ir. Hay mucha gente que se descuida con su dinero, lo gastan y dicen a dónde se fue. Y eso nos pasa muchos los días de pago, cada quincena o mensual, los que nos pagan mensual también. ¿Por qué? Porque no tenemos un presupuesto ya destinado o detallado para ver dónde va a ir ese dinero verdaderamente, adecuadamente, para qué va a ser utilizado. La manera de evitar esto es tener un presupuesto y llevar el registro de todos los gastos. Cuando manejas correctamente tu dinero, tu pregunta a dónde se fue, tú no preguntas a dónde se fue, sino lo mandas a donde debe ir. Aparta un dinero para emergencias. En toda familia, amado amigo, amado hermano, siempre hay importante y siempre hay momentos que las cosas van mal y hay emergencias, por lo cual es importante que puede ser un gasto inesperado con el auto, con algunos gastos médicos, ahorrando cada día de pago algo para emergencia, para nuestro hogar, para nuestra familia, para atender nuestros hijos, salud, eh, cosas en el hogar importantes que se puedan dañar, nosotros podemos enfrentar estas cuentas inesperadas sin salirnos de este presupuesto. Punto importante, evita sobrepasarte con las compras a crédito. Ahora es muy común y es el tema en la actualidad, en este mundo moderno, el uso de tarjetas de crédito. Hay personas que usan hasta 20 tarjetas de crédito para un sinfín de cosas. Entonces dice, si tenemos tarjeta de crédito, evita sobrepasarse en las compras a crédito. No debemos aceptar la filosofía del mundo de que compre ahora y pague después. Cuando el crédito es tan fácil de obtener, es también muy difícil incurrir en tanta es muy fácil incurrir en tantas deudas que no se pueden hacer los pagos. Y es ahí donde entra también después el desespero de cada familia, de cada hogar, de ver cómo se paga, esa tarjeta de crédito, porque son mayores digamos, los intereses que nos cobran de lo que el capital que nosotros, pagamos cada vez que abonamos o hacemos una cancelación de estas tarjetas de crédito. Aprende a distinguir entre lo que se necesita y lo que deseas. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero no ha prometido darnos todo lo que deseamos. Debemos distinguir entre ambos.
debemos comprar las cosas que su utilidad, no por su utilidad, no por presumir, solo porque lo deseamos. Ya qué importante, vamos a comprar o adquirir un producto o un servicio porque nos va a generar beneficio, no por presumir. Muchas personas gastan en muchas ropas, zapatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos de que adquirir cosas que verdaderamente sean necesarias para un provecho en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro bienestar personal, pero no solamente por, como decimos por ahí, por aparentar. Debemos comprar las cosas con utilidad necesaria. Evitemos comprar impulsivamente. Muchas veces a muchas damas se le da eso también, y a muchos caballeros y jóvenes hoy también compran impulsivamente. El estrés que se genera a nivel mundial, que el trabajo, que el tema social, la presión social, como se decía al inicio, todo esto genera que las personas entremos en este punto que es comprar impulsivamente. Cuando el vendedor haya terminado su discurso, muchas veces vemos algo que queremos y lo compramos antes de considerar si está a nuestro alcance o no. Este error puede evitarse siguiendo la regla de demorar las compras. ¿Cuál es esta regla? Esta regla: no hagas compras de ningún tipo bajo la presión del parloteo de un vendedor. Cuando el vendedor haya terminado su discurso, solo contesta: gracias, regreso en unos días, en 1 o 2 días. No nos vamos por la presión, porque ellos también es parte del marketing de ventas. Ellos, ellos te dicen, sí, este zapato te sirve para el trabajo, para la escuela, pero ese zapato tal vez no es para eso, pero ellos insisten y a nivel psicológico te presionan. Y no hemos decidido determinar cuando ya lo estamos comprando. Y así con un sinnúmero de cosas que inútilmente necesitamos o que verdaderamente no están consideradas como utilidad. Esto nos dará tiempo para pensar en la compra y hacer la decisión sin la presión del vendedor. Paga tus deudas a tiempo. El pagar las deudas pronto honra al Señor y también te ayuda a tener una buena reputación y buen crédito. Es buen testimonio para las personas no salvas. Vea qué importante. Paga tus deudas. Y leímos anteriormente al inicio también que el Señor nos da esa orden, ese mandato de no deberle nada a nadie. Vive lo que Dios de lo que Dios provee. Dios ha prometido proveernos de todo lo que necesitamos, pero no ha prometido que viviremos en gran abundancia. O sea, sí nos da abundancia, pero tampoco es que nos va a hacer millonario de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque es importante. Anteriormente también hemos venido viendo todas estas prédicas anteriores de lo que Dios nos manda también, el perezoso, ¿verdad? El que no trabaja y nos dé el ejemplo de la hormiga que también va poco a poco y de su trabajo va guardando para el tiempo de escasez. Cada cristiano debe aprender a subsistir con lo que Dios provee y no vivir impulsado por el deseo de riquezas o de cosas materiales. El apóstol Pablo aprendió a vivir contento, ya sea que tuviera poco o mucho, y lo dijo, el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, de vivir humildemente, vivir con casi nada y tener abundancia, vivir con cuando tengo mucho. Filipenses capítulo 4 versículo 12. Y aquí hay algo que lo puse en grande en el sermón, y lo puse en rojo. Advertencia: no sirvas de fiador. En el libro de Proverbios, Dios nos advierte 6 veces en contra de ser fiador por las deudas de otra persona. Hoy lo llamamos un aval. Ejemplo, personal, moto, y se lo voy a decir esto, se lo voy a expresar. Un ejemplo personal. A un familiar vine hace unos años, prácticamente más de 8 o 9 años. Eh, esa es un familiar que lo apreciamos mucho, lo amamos en la familia. Y queríamos que esa persona, pues, saliera del mundo que estaba y se le quería dar una oportunidad para que buscara un medio de trabajo importante y no de la manera que estaba adquiriendo su dinero. Y venimos acá
y yo le serví de fiador para una motocicleta. Y esto nos generó a nosotros en la familia, en nuestro hogar, que durante más de 10 años el crédito de mi persona para un tema de bono de vivienda y otros importantes que sí se pueden adquirir esos beneficios para la familia, médico, fueron frenados 10 años, más de 10 años, por servirle de fiador, a un familiar. Algo muy importante, incluso lamentablemente ahora ni a la familia podemos hacerlo. Y por eso lo puse en rojo, advertencia. Y la palabra de Dios nos dice también que no sirvamos de fiador a nadie. Durante los años yo le he venido diciendo a mi esposa: "Hice mal, pero ¿de qué nos sirve ahora quejarnos?". Pero sí se hizo mal, ¿por qué? Porque prácticamente comprometí el patrimonio de mis hijos, el patrimonio de mi hogar. Y comprometimos, porque ahora han habido muchas etapas de la vida que, a veces no tenías ni para comprarle ropa a tus hijos, o para darle algo mejor. Y aparte de eso, que te digan 10 años y tal vez estás en un proyecto de vivienda y se te frena por lo mismo. Entonces le digo, yo le decía a mi esposa: "Comprometí el patrimonio de mis hijos, de mi hogar, por ser fiador, por servir de fiador". Al final, ejemplo, como le digo, es algo una experiencia familiar. La moto ni sabemos dónde está, cómo la pudo vender el familiar, y al final la persona está tranquila. Y nosotros estamos aún con el tema de ese tema financiero en un juzgado, por tema de un crédito, de servir de fiador. Entonces, cuando avalamos nuestra firma, o alguien, ustedes, amigos, hermanos, que están hoy presentes y los que nos ven online, significa que asumimos la responsabilidad del pago de esta deuda. Si por alguna razón la otra persona no paga la deuda, entonces tenemos que pagarla nosotros. No debemos avalar la firma de otra persona, porque Dios nos dice claramente que no lo hagamos. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 22:26. Y dice lo siguiente: "No seas de aquellos que salen por fiadores de deudas". Vea qué importante. No seas de aquellos que salen por fiadores de deudas. Proverbios capítulo 22, versículo 26. Tomen nota para que veamos y aprendamos algo y comprendamos lo que la palabra de Dios, las escrituras nos dicen, lo que Dios nos da, el mandato que Dios nos da. Ahora veamos, amados hermanos, amados amigos, pero Dios no solamente nos manda a que no nos endeudemos, que no le sirvamos de fiador a nadie, y un sinnúmero de ejemplos de consejos, pero su amor y su misericordia también es tan grande que Él nos da también algunas pautas de cómo salir de esas deudas. Y si nosotros somos hijos obedientes y las implementamos, pues prácticamente poco a poco, por la misericordia de Dios y asumir las responsabilidades, Dios nos va a sacar de esa deuda. ¿Cómo salir de deudas? Un cristiano debe manejar primeramente su finanza en una forma que el nombre del Señor Jesús, que honre al Señor Jesús. Tener cuentas vencidas y deudas pendientes es un mal testimonio y una deshonra para Dios. Mucha gente que está endeudada piensa que lo que necesita para salir de las deudas es tener mayores entradas, pero la solución no es tan simple, no es tan sencilla como eso. Algunas personas que tienen poco dinero, se endeudan, y cuando reciben más dinero, se endeudan aún más. El lograr la libertad financiera requiere una actitud, amado hermano, amado amigo, correcta y de acciones debidas. Tú debes tener un anhelo intenso de verte libre de deudas. Debes creer que el ser libre de tus deudas es la voluntad de Dios para ti. Y todo lo que es la voluntad de Dios para ti puede llegar a ser una realidad en tu vida. Los pasos siguientes pueden ayudarnos
y ayudarte, amado hermano y amigo, a lograr una libertad financiera. Dice, haz una lista de tus cuentas pendientes y de tus deudas. Por cada deuda anota la compañía, banco o empresa a quien le debes o persona, junto con su dirección y el nombre de esta persona con quien debes hablar respecto a esa deuda y también la cantidad endeudada. Ten cuidado de anotar todas las deudas. Analiza tu presupuesto. Hagamos una lista de todos los gastos necesarios en orden de importancia. Enumera solo las cosas que son realmente necesarias. No anotes cosas de las que puedes privar. Determinar la cantidad que ha quedado después de hacer los gastos imprescindibles. Debes usar este saldo para pagar tus deudas anteriores en una forma periódica. Recuerda siempre esta verdad. Tú puedes tener dinero en tus manos, pero si le debes algo a alguien, el dinero que tienes no es verdaderamente tuyo. Pertenece a la persona de quien lo debes. Lo decía la palabra de Dios, que somos esclavos, los que prestamos, somos esclavos de aquellos que nos prestaron. Dice que pagos pueden hacerse a cada acreedor. Debemos decidir, decide pagar o cuánto pagos y cómo puedes pagarles según el presupuesto que te queda y hacer un pago a cada acreedor. Pagar a cada acreedor cierta cantidad regularmente hasta que la deuda esté pagada. Algunas cuentas necesitarán pagos mensuales aún más grandes que otras. Decide el pago máximo que puedes hacer a cada acreedor periódicamente. Una vez que tu lista esté hecha con la fecha de cada deuda, indicando cuánto piensas tenerla totalmente cancelada. Tu plan debería presentar un honesto y sincero esfuerzo de tu parte para cumplir las obligaciones. Es algo de que nosotros sinceramente de nuestro adentro queramos salir de estas deudas y tener esa libertad financiera. Para que nuestro plan funcione, debemos suprimir cualquier gasto que no sea preciso para vivir, las cosas innecesarias. Acaba con las compras a crédito, paga por las cosas que vayas comprando. Llevemos un registro escrito de todos los gastos, de modo que sepamos exactamente a dónde va nuestro dinero. Presenta tu nuevo plan de pagos. Habla personalmente con cada acreedor, explícales tu situación y dale a conocer tu plan. Pregúntale si está de acuerdo con la forma en que vas a pagar la deuda. Es importante que se cumplan y debes cumplir tu palabra y haga lo que has prometido hacer. Si por cualquier razón te es imposible hacer un pago a tiempo, no te olvides de notificar al creador correspondiente. Es importante. Vea qué consejo más importante es que nosotros vengamos y nos reunamos con esa persona o esa empresa donde debemos esa deuda y llegar a un acuerdo de pago. Incluso para que se llegue a un acuerdo de un pago, a un precio, de tasa de crédito, o tasa de pago que nosotros podamos pagar con lo que ya hemos hecho un presupuesto de lo que nos queda, después de las cosas imprescindibles que comprar, que nos quede para hacer pago de deuda. Persevera en tu plan. Si sigues tu plan, empezarás a salir de tus deudas. Cada vez que una deuda esté completamente saldada, indíquenlo finalmente. El quedar libre de deuda es de gran valor para ti, porque estás obedeciendo a Dios y Él te bendecirá por eso, porque estamos cumpliendo con su palabra. Aparte de eso, que también estamos liberando. Primeramente, nos estamos liberando nosotros y liberamos a nuestra familia, a nuestro hogar, como les decía anteriormente, de tener comprometido el patrimonio de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros hogares. Toma una decisión. Nunca
de mis deudas. No es una deshonra endeudarse, pero sí es una deshonra evadir una obligación honesta. Un cristiano jamás puede perjudicar su falla en no enfrentar honradamente sus obligaciones. Huir de sus deudas no solo es deshonroso, sino que también causará la pérdida de tu autorrespeto, junto con la pérdida del respeto de los demás. Porque ya es un patrón de estar endeudándonos, ya es un aculturamiento en nuestra vida diaria. Punto importante, organizando correctamente las prioridades. El hacer dinero no es el propósito de la vida. El mundo mide el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero o de posesiones de una persona. Por esto no es la forma verdaderamente de medir el éxito. Eso es lo que decíamos anteriormente al inicio de la introducción, que las personas se endeudan por la presión social. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser personas que tenemos que estar bien cimentados en nuestras opiniones y en nuestro conocimiento. Y no podemos ser como a veces cuando somos niños, como somos cuando somos jóvenes, y que en los colegios, en las escuelas nos pasa, y que como dice el refrán nicaragüense: "Donde va Vicente va la gente". O sea, por esa presión social que tenemos a nuestro alrededor, nosotros empezamos a querer tomar ese estilo de vida, el cual es imposible por nuestro estatus social que podamos llevar. Pero esa presión social nos hostiga y nos hace caer en ese pecado de endeudarnos. Pero veamos lo que nos dice el Señor Jesús en su santa palabra. Porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesucristo mismo nos enseñó el camino al verdadero éxito. Es tan sencillo que podamos pasarlo por alto fácilmente. He aquí lo que nos dice y lo que nos dijo el Señor Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Primeramente el reino de Dios. Significa poner a Dios y sus intereses primero en nuestras vidas. Buscar su justicia significa que con todo el corazón debemos tratar de ser lo que Dios quiere que seamos. Y Dios en esta mañana, amado hermano, amado amigo, amada visita, quiere que seamos libres de deuda, que esta palabra que hoy Él nos ha presentado, la adquiramos y la pongamos en práctica en nuestra vida. Y para ir concluyendo, amados hermanos, amigos, hay algunas cosas muy prácticas por las cuales podemos demostrar que de verdad ponemos a Dios en nuestra vida. Primeramente, hay que poner a Dios en nuestra vida. Dice el punto número uno, darle a Dios la primera hora de la mañana. Cada vez que nos levantamos y vemos un nuevo amanecer, hay que darle gracias a Dios y ponerlo a Él en primer lugar, la primera hora de la mañana, dedicarla a nuestro Dios, como los hermanos del staff y muchos hermanos de la fraternidad, que ahora también estamos haciendo la lectura bíblica. Vea qué importante, en la primera hora de la mañana. Un ejemplo, hermana Eugenia García, 4:30, 5 de la mañana, nos está enviando que ya concluyó con la lectura del texto del día. Hermano Manuel Avilés, hermana Claudia, hermano Francisco Román. Entonces, la primera hora de la mañana es importante que se la demos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Darle a Dios el primer día de cada semana. Estar presente acá temprano, y hoy nos atrasamos, pues pedirle perdón a Dios, pero hay cosas que también ver si fue que tuvimos un atraso de última hora que no, pero siempre con esa voluntad y ese amor de darle a Dios cada día, el primer día de la semana. No dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Darle a Dios la primera parte de todo el dinero que recibimos. Y eso es hablamos porque la siembra, la ofrenda es importante porque dice, Dios ve nuestros corazones. Dios es cierto, no ve el dinero ni cuánto, sino lo que está en nuestro corazón. La viuda dio todo lo que tenía, pero nosotros muchas veces somos prosperados y bendecidos abundantemente durante nuestra semana, nuestro mes de trabajo,
y lo que hacemos es lo que le damos es obras a Dios. Y recordemos que de esta siembra y de esta ofrenda hay muchos gastos que hay que pagar en la congregación, en el edificio. Todo lo que nosotros consumimos, todo lo que nosotros utilizamos, necesitan un mantenimiento. El edificio tiene que estar de manera adecuada. Los temas tecnológicos, el jugo de uva, el pan, todo. Y aparte de eso, también recordemos que están los necesitados, de los cuales también, de ahí salen para aquellos hermanitos que también tienen necesidades. Darle a Dios el primer lugar en nuestras costumbres. En todo hay que darle el primer lugar a Dios. Si ponemos verdaderamente a Dios y sus intereses primero en nuestras vidas, tenemos su promesa de que Él proveerá nuestras necesidades. Si tenemos a Dios y lo que Él provee, tenemos todo, amado hermano, amado amigo, lo que realmente necesitamos. Y veamos lo que nos dijo el apóstol Pablo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana.